Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Bogotá y tenemos a un invitado muy especial. Se trata del director del diario El Tiempo de esta ciudad de la capital de Colombia, Roberto Pombo. Gracias por estar aquí, Roberto. Muchas gracias a usted por estar aquí. Mire, este país, Colombia, está viviendo un momento muy interesante porque a finales del año pasado se firmó el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC por parte del gobierno del presidente Santos. Eso posteriormente fue ratificado por el Congreso de la República. Poco antes se había firmado un primer acuerdo que fue rechazado en un plebiscito en el que ganó el no por un margen muy pequeño. Desde entonces, y sobre todo este año, ha habido una gran discusión con respecto a la participación política de los miembros de las FARC. La Corte Constitucional ha hecho algunas aclaraciones, dice que los exintegrantes de las FARC pueden participar en política mientras sean sometidos a la justicia por lo que se llama la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero las FARC además han lanzado un candidato presidencial que es Timochenko, Rodrigo Londoño, el jefe. Hay muchos colombianos descontentos con eso, otros no tanto. ¿Esto está saliendo bien o está saliendo mal? Está saliendo a la colombiana. Es decir, cuando todo el mundo cree que todo ha terminado, nada ha terminado. No terminó el acuerdo de paz cuando se firmó en La Habana, no terminó cuando echaron voladores en Cuba, no terminó ni siquiera cuando perdió el plebiscito del acuerdo de paz, no terminó cuando hicieron los proyectos de Fast Track, no terminó y no ha terminado. Y por fortuna, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el sistema colombiano, que incluye opinión pública, Congreso, gobierno, jueces, están entrando a participar donde ha sido posible participar después del acuerdo, que es una relación directa entre guerrilla y gobierno, y entonces se están acomodando como las placas tectónicas. Entonces, ¿está saliendo bien o está saliendo mal? Está saliendo bien, está saliendo como tiene que salir. Y bien en el sentido de que de otra manera estaría mal. Aquí hay una participación de la sociedad de una manera más o menos atropellada, con un discurso bastante atropellado, porque es el discurso público de la política colombiana, pero yo creo que hasta la presente esto está saliendo lo mejor posible. Hay gente que dice que esto de la Jurisdicción Especial para la Paz puede despertar temores en algunos empresarios, porque claro, se trata de un nuevo tribunal, de una justicia distinta. Ha habido algunas aclaraciones por parte de la Corte Constitucional, pero algunos empresarios, por ejemplo, creen que los pueden llevar allá, acusarlos de haber estado vinculados con paramilitares, algunos dirigentes políticos también, y es como que estuvieran abriendo la puerta a que hubiera una acusación generalizada. ¿Eso puede llegar a pasar? No creo. El temor me parece válido porque en el planteamiento original se decía todo aquel que tenga que ver directa o indirectamente con el conflicto armado colombiano puede ser sujeto de esa jurisdicción, y ahí caemos todos los colombianos, inclusive los que no han nacido. Pero se ha ido acotando un poquito, y yo creo que las últimas definiciones de la Corte son muy importantes en el sentido de que solo los terceros acuden voluntariamente, es decir, una persona que no la puede llamar esa jurisdicción, pero que le conviene la jurisdicción, quiere decir que tiene el pecado y le conviene la jurisdicción porque obviamente es un sistema penal mucho más suave. Entonces yo creo que a partir de ahora nadie puede temer nada distinto de lo que le puede temer a su comportamiento. Es decir, el temor de que haya un sistema perverso que se vaya a ocupar de la gente de mala manera, como una especie de venganza de las fuerzas izquierdistas o guerrilleras, me parece que cada vez más se va atenuando y va llegando a un punto de civilización que a mí me parece muy saludable. Este proceso de paz con las FARC en Colombia es único en la historia,
Las FARC fueron creadas en los años 60, hubo más de 50 años de conflicto, miles y miles de muertos y secuestros y narcotráfico, iniciado o fortalecido por algunos miembros de las FARC, pero también es el único proceso, tal vez el primero que se ha hecho después de que entrara en vigor la Corte Penal Internacional. Se ha establecido este tipo de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, por sus siglas, que también es única en el mundo, no había habido ensayos parecidos. También se ha establecido una comisión de la verdad, que eso sí ha habido en otros países, como en la Argentina, por ejemplo, en su momento. Hay unos miembros ya nombrados para la comisión de la verdad para esclarecer qué fue lo que pasó. Hay voces como la del expresidente Álvaro Uribe que formulan algunas críticas a ciertos miembros de esa comisión de la verdad, como el escritor y periodista Alfredo Molano. ¿A usted le parecen buenos los miembros de la comisión de la verdad o eso lo deja preocupado? No, mire, eso depende de en qué punto del espectro ideológico esté uno. A mí esa comisión no es la comisión que yo formaría. A mí esa comisión me parece que tiene un sesgo izquierdista que no le va a hacer justicia a la verdad histórica, pero obviamente yo lo estoy diciendo desde una posición también ideológica. A mí me parece que desde el punto de vista personal faltan los militares, es decir, pretender hacer una comisión de la verdad en un conflicto de 50 años, que ha sido un conflicto de bala, sin que haya una presencia de los militares, pues me parece por lo menos absurdo. Sin embargo, no pretendo que se necesite que estén físicamente ahí. Me dijo un militar el otro día, una frase que me quedó sonando y me dice: el que pierde la guerra de la historia, pierde la guerra militar. Como diciendo, nos van a escribir los de izquierda a los militares la historia. Y ese es un tema complicado. No me parece definitivo en términos generales, porque tampoco creo que pueda haber una comisión que le pueda imponer a un país una versión de la historia. De manera que si la comisión no hace funciones como de comisión de paz, pues va a ser una comisión marginal que no va a contribuir a la pacificación del país. Pero digamos, si lo hace mal, y lo hace muy mal, tampoco pasa nada. Es decir, será una discusión como todas las discusiones que hemos tenido. Ojalá lo haga bien, porque sí me parece que es muy importante que haya una comisión de la verdad. Dicho esto, así como hubo guerra, así como no nos hemos podido poner de acuerdo sobre la manera de manejar el posconflicto, me parece también que es muy difícil llegar a un consenso sobre la verdad de la historia colombiana. Me parecería sospechoso que lo lográramos. El acuerdo de paz con las FARC fue fruto de un proceso muy largo, que tal vez ha sido la mayor iniciativa y a la que más énfasis le puso el presidente Juan Manuel Santos, que está gobernando a Colombia desde el 7 de agosto del año 2010. Santos además se ganó el premio Nobel, recibió el premio Nobel el año pasado. Para la historia, ¿quién va a ser Juan Manuel Santos? No, yo creo que depende de cuál historia. Depende de cuál historia. Para la próxima historia de Colombia va a ser lo mismo. Los cercanos dirán que era bueno, los lejanos dirán que no era bueno. Hoy todavía hay una discusión enorme sobre el papel de Alberto Lleras, sobre el papel de Laureano Gómez. Ya han pasado, ya vamos a llegar a un siglo de aquello y no nos vamos a poner de acuerdo. Eso no tiene tampoco mucha importancia, porque al final la historia no es propiedad de nadie. A mí me parece que lo que es histórico es la actitud. Un presidente que toma la decisión a conciencia de que está sacrificando los réditos políticos de su gobierno, de hacer un pacto de paz con un grupo guerrillero. Ese tipo es un tipo serio y se merece el Nobel y se merece muchas cosas más, porque sacrificar todo por una paz difícilmente entendible me parece un acto de postura frente a la historia muy importante, de manera que más importante que lo que vaya a decir la historia sobre Juan Manuel Santos, que no tengo la menor idea,
me parece más importante la actitud que él tiene frente a la historia, que es lo que es destacable. ¿Y por qué es tan impopular? En las encuestas la popularidad de Santos es del 18%, el 22%, no sé, no pasa de... en muy buena medida porque hizo la paz. Colombia ha tenido una guerra larga, medio siglo, y de baja intensidad, gracias a Uribe, que la volvió de baja intensidad. Entonces para nadie era importante la paz, y todo el mundo hizo su vida a pesar de la guerrilla. Entonces, para la mayoría de la gente es inexplicable que se den las prebendas a unos tipos que son unos delincuentes impresionantes, frente a una sociedad que toda hizo su vida, los ricos, los pobres, todo el mundo hizo su vida a pesar de ellos y muchos en contra de ellos. Entonces entender para la gente por qué se hace eso hace que Santos sea absolutamente impopular. La decisión de Santos de hacerlo es una decisión, es una abstracción histórica, que es decir, yo como presidente de la República tengo que acabar con la insurrección como una forma legítima de comportarse en política, y eso solo lo entiende un grupo muy pequeño de gente, y ese es el costo que él asumió desde el comienzo. Digamos, aquí no hay sorpresas de ninguna naturaleza, por lo tanto tampoco hay injusticias. El presidente Santos es impopular porque él decidió ser impopular desde el comienzo. Que esté triste es problema de él, que sea injusto es problema de la justicia. Pero la verdad es que las cartas estaban todas jugadas, destapadas desde el día cero de este proceso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá. Estamos en una conversación con Roberto Pombo, el director del periódico El Tiempo, el más importante de Colombia. Hay elecciones presidenciales en este país el año entrante. La primera vuelta electoral en mayo, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda en el mes de junio. Pero es que hay 53 aspirantes en algunos cálculos, otros dicen que son 32, otros dicen... Lo que se preguntan muchos colombianos es quiénes van a pasar a la segunda vuelta. Hay aparentemente dos grandes bloques. Un bloque de centro derecha y derecha, donde está el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe, ahí está el Partido Conservador, hay personas como el ex procurador Alejandro Ordóñez y demás. Y por otro lado hay un bloque que parece un poco más de izquierda, en donde hay personas como Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Claudia López, una senadora, otro senador también de izquierda, Jorge Enrique Robledo, o el Partido Liberal posiblemente esté ahí, donde hay personas como Humberto de la Calle, el ex jefe negociador con las FARC, y no se sabe muy bien a dónde va a ir a parar el exvicepresidente de la República, compañero de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras. Unos dicen que va a ir a la derecha, otros que a la izquierda. Usted a día de hoy, por supuesto puede cambiar la opinión mañana, porque la política varía mucho. ¿Quién cree que va a pasar a segunda vuelta? Mire, le hago una distinción muy grande entre quien yo quisiera y quien yo creo. Quien yo quisiera, así como los jueces se pronuncian a través de sentencias, yo me pronunciaré a través de los editoriales del Tiempo, de manera que no va a ser este el espacio. ¿Quién creo? Yo diría que creería que pasan a la segunda vuelta, y tengo que hacer un otro sí porque no tengo la certeza. Yo creería que pasan el candidato de Uribe, que para mí va a ser Marta Lucía Ramírez, y Germán Vargas Lleras. Yo diría que esos van a ser los dos candidatos de la segunda vuelta. El otro sí es que creo que Sergio Fajardo podría hacerlo, pero depende muchísimo de los términos de la alianza que está haciendo. Si él hace la alianza firmada con sectores de izquierda y marcadamente de izquierda, creo que se desinflaría un poquito. Si la alianza, depende con quien la haga, depende mucho más de su autonomía, sería un jugador que podría eventualmente entrar ahí. ¿Por qué cree que a la segunda vuelta pasará como candidato uribista? ¿O por qué cree usted que el candidato o candidata del uribismo va a ser Marta Lucía Ramírez, que es una exministra conservadora, si en este momento Uribe tiene 5 precandidatos, 5 candidatos uribistas? Sí, porque Uribe Uribe no elige a nadie él mismo, es un líder poderosísimo, históricamente muy poderoso,
pero él por sí solo no elige a nadie, él solo se ha elegido a sí mismo, y por eso la bancada más poderosa del Congreso es la de él, pero porque estaba ahí. Y yo creo que la expresión elegibilidad, que es inventada por él, que es necesito un candidato que tenga la posibilidad de ganar, por eso se fue con Santos y por eso se arrepintió tanto. Yo creo que en toda esa baraja la más sólida es Marta Lucía. Marta Lucía Ramírez, todos son buenos, son unos grandes candidatos, no sé, pero son muy pollos. Es decir, Marta Lucía Ramírez no solo tuvo una gran cantidad de votos, sino que ha sido fogueada ha sido ministra de dos... sí, ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior, y exitosa, es una persona seria, y eso no es un tema de poca monta. Yo creo que al final, dependiendo de la manera como se elija, que seguramente no será caprichosamente, sino amarrado a algún tipo de mecanismo para saber cuál es la cercanía popular, no dudaría en pensar que de ese grupo en el que meto a Marta Lucía Ramírez, puesto que Andrés Pastrana la pone como su ficha a jugar ahí, y ya lo hace muy cómodamente, a plata de hoy, yo creo que ella sería la más posible candidata. En ese escenario, ¿el presidente Juan Manuel Santos apoyaría a Germán Vargas Lleras? Si la segunda vuelta son Vargas Lleras. No, seguramente sí, pero el asunto es que Santos ya pasó, y en Colombia los presidentes parece que jugaron un papel importantísimo en la elección de su sucesor, y no es verdad. Y no, es más, históricamente ha jugado un papel mucho más importante los expresidentes que los presidentes. Pues no veo ni que juegue, ni que le interese al punto de jugarse la vida en eso. Por la relación que han tenido, estoy seguro que la prioridad de Santos es que no gane el candidato Uribe, pero tampoco me parece que sea un tema tan trascendental como para que Santos apoye a Vargas. Me parece absurdo que Vargas no sea el candidato de Santos. Me parece absurdo, políticamente hablando, que no lo sea, pero en este momento no lo es, y pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con la izquierda entonces? Porque hay un bloque grandísimo ahí, donde está Fajardo, como decía yo, Claudia López, Juan Enrique Robledo, las FARC como partido político. Lo que pasa es que etiquetar de izquierda y de derecha a la gente es tan absurdo, que de la Calle está de izquierda. De la Calle es un señor del establecimiento, no voy a decir de derecha, y es que a mí esas definiciones me parece que despistan un poquito. De la Calle es un señor serio, que ha hecho una cantidad de cosas en su vida, que su currículum se defiende por sí mismo, y que hizo un acuerdo con la guerrilla. ¿Qué pasa? Que ese acuerdo no es popular. El problema es que ese acuerdo no es popular. Entonces, si necesita ayuda para ganar, necesita a los sectores de izquierda, y entonces se desnaturaliza un poquito todo, porque todo se vuelve otra vez la repetición de una cosa que ya no es real en política, que es el sí y el no con el plebiscito. Esa es una situación irreal en política, porque el acuerdo no se va a echar para atrás, y el acuerdo ya sucedió. Entonces, decir nos unimos los que estamos de acuerdo con el sí es como plantear un universo en el que sería posible que esos acuerdos se echaran para atrás, y yo los veo imposibles. De manera que a mí ambas cosas, tanto el planteamiento de los del no, que dicen nosotros tenemos un candidato de los no, como los del sí, nosotros tenemos un candidato del sí, me parecen equivocados, y los propios candidatos, los aspirantes a candidatos, se han desmarcado de eso y están haciendo planteamientos políticos propios, un poquito independiente de los acuerdos de paz. Yo creo que la discusión central sobre el acuerdo de paz como eje de la discusión política es un asunto mucho más de obsesión periodística que de realidad política. Ya. En Colombia hay gente que se queja porque dice que hay un ambiente muy polarizado, que hay una gran polarización, especialmente porque por un lado está el presidente Juan Manuel Santos y por el otro el expresidente Álvaro Uribe, que le ha dado garrote a través de Twitter y de todas las formas posibles al presidente Santos, que se ha defendido igualmente. Pero
¿Es eso malo? Es extraño que haya polarización, porque polarización ha habido, qué sé yo, en el antiguo Egipto, cuando estaba Akenatón de Faraón, ha habido con Julio César en el Imperio Romano, ha habido en la Revolución Francesa, hay hoy en día en Estados Unidos, la hay en España, polarización política. ¿Es eso tan grave que esté polarizado? Depende. En sí mismo no quiere decir nada. Que haya polarización política por el hecho de que hay una postura ideológica que está en desacuerdo de que se haga un acuerdo de paz negociado con la guerrilla, y haya un sector que considera que sí, esa me parece una radicalización justa y sensata. Esas son posiciones políticas. Que haya radicalización en el sentido de esos mismos dos sectores acusándose de corrupción, solo porque esa es una herramienta que sirve para funcionar en política, me parece un desastre. Me parece un desastre, pero en sí misma la polarización no tiene por qué ser mala, siempre y cuando los polarizados estén en polos opuestos de verdad, que no sean lo mismo como a veces parece aquí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 con Roberto Pombo, director del diario El Tiempo de Bogotá. Hay muchas cuestiones internacionales que tienen que ver con Colombia, o algunas que llaman la atención y que inquietan además. La primera, en Venezuela el presidente sigue siendo Nicolás Maduro, hay elecciones presidenciales a finales del año entrante, hay una oposición fragmentada, gran parte de la comunidad internacional dice que lo que existe ya es una dictadura, la crisis económica es monumental, la inflación es del 500%, y ya nadie sabe qué hacer. ¿Hay algún remedio para la crisis en Venezuela? Bueno, la democracia es el remedio. Lo que no sé es cómo va a llegar. No se ve, porque cuando parecía que la situación era objetivamente debilitante para el gobierno de Maduro, terminó, después de haber hecho unos desastres políticos como negar la mayoría que había en la asamblea parlamentaria, terminó en un triunfo de él, el triunfo político, al hacer estas ficticias elecciones para gobernadores, de manera que hay una situación en que cuanto más se debilita el país, más se fortalece Maduro. Entonces no veo que haya manera de pronosticar, salvo diciendo lo siguiente, que es que yo creo que en Venezuela va a pasar lo que digan los militares. Quiero preguntarle por Donald Trump en Estados Unidos. Fue elegido el pasado 8 de noviembre, el 8 de noviembre del año pasado, acaba de cumplir un año en el poder, de elegido, es que esto lleva bastantes meses. Cumplirá el primer año como presidente el 20 de enero del año entrante. El balance sobre Trump que hace usted, ¿cómo es? ¿Ha sido un desastre Trump? ¿No es tan malo como la gente lo pinta? ¿O ha sido peor de lo que usted esperaba? Yo creo que el problema de Trump, que se parece un poquito al problema del Brexit y al problema del triunfo del no en el plebiscito colombiano, es que lo más grave que pasó es que los que estamos obligados a leer la realidad, la leímos mal. Entonces, a mí me preocupa que la lectura que uno hace sobre Trump esté sesgada por el hecho de que juramos que no iba a ganar. Y esto involucra a todos los periodistas de Estados Unidos y sobre todo a todos los encuestadores. Entonces, peor, mejor, o sea, eso es lo que es. Eso no tiene, que a mí no me guste Trump, no me da autoridad a mí para hacer un calificativo de bueno o malo. Yo recojo la frase que alguien dijo, y es que lo más importante de Trump, o lo bueno de Trump, es lo mucho que vamos a aprender de Estados Unidos, que fue el que lo eligió. Entonces, vamos a mirar esa lectura. No tengo ni idea. Tiene unos momentos malos, tiene unos momentos buenos, es un tipo detestable, pero no estoy en capacidad de decir, yo hubiera preferido que no existiera, pero una vez hecho presidente, calificarlo como bueno o malo, me parece que no tiene mayor sentido. Estados Unidos le ha dado a Colombia más de 10.000 millones de dólares en el Plan Colombia, que empezó alrededor del año 2000.
Con eso se fortaleció el ejército en este país y por supuesto cambió el curso de la guerra. Pero hay en Estados Unidos también, en el Congreso, en el Senado y la Cámara, unos cuestionamientos muy serios a lo que está pasando hoy en día en este país, entre otras cosas porque el área cultivada de coca ha vuelto a crecer. Sí. Está casi en 200.000 hectáreas, eso no había pasado prácticamente nunca desde entonces. Hay senadores, incluso senadoras de izquierda, pues, si se podrían llamar así, senadoras demócratas como Dianne Weinstein de California, gran partidaria del Plan Colombia, que está diciendo ahora que eso fracasó. Teme que la relación de Colombia y Estados Unidos, que ha sido casi una relación especial en lo que tiene que ver con el hemisferio, relación especial, término equiparable al de relación especial que hay entre Inglaterra y Estados Unidos, se envenene un poco, se dañe y se agriete. Sí, pero el veneno no son los cultivos, sino Donald Trump. Lo que está envenenando la relación es que llegó Trump al poder. Ya en el gobierno anterior estaban aumentando los cultivos, estaba habiendo un proceso de paz que se sabía que tenía una complejidad en el tema del manejo de los cultivos de coca, porque las FARC eran un elemento muy importante ahí, y el gobierno del presidente Obama no solo aceptó que eso fuera así, sino que mandó un emisario por encima de su embajador para avalar un poquito todo eso. La histeria vuelve, no porque ahora descubriéramos que aumentaron los cultivos, porque los satélites han estado encima todo el tiempo sin descanso, sino porque la postura de la nueva administración es distinta que la anterior. Es más, todas las agencias que definen qué hay que hacer con Colombia estuvieron de acuerdo en que con Colombia no había que pelear, y el único elemento en contra fue el de Donald Trump, que dijo que lo iba a hacer, seguramente con sus asesores. De manera que yo creo que el tema de los cultivos es una posición absolutamente hipócrita frente al tema, que viene de un hecho real, y es que Donald Trump está en el poder. Porque el decomiso histórico de toneladas de cocaína en Colombia, que no la ha hecho Estados Unidos ni la hará nunca jamás, porque ese elemento de la cadena del narcotráfico no se traduce en un aumento de la ayuda militar de Estados Unidos, porque no se trata de eso, que estamos aquí hablando de unas posturas políticas frente al tema, de manera que no creo en el tema de los cultivos. Mientras haya narcotráfico y mientras el consumo sea ilegal, el fenómeno seguirá siendo el mismo. Y la discusión, que me da rabia que la oposición colombiana se haya agarrado del aumento de los cultivos como si fueran unos títeres de Estados Unidos, sí me duele, porque resulta que eso es no entender el fenómeno colombiano. A nosotros nos van a juzgar nuestra actitud frente al narcotráfico por el número de hectáreas de coca que sembramos de un negocio que sucede porque lo consumen en Estados Unidos. Pregúntenle a Luis Carlos Galán y a Lara Bonilla si estuvieran de acuerdo con esa tesis. Última pregunta. Usted se ha pasado toda la vida haciendo periódicos y revistas y hablando por radio como periodista, pero estamos en la época de la posverdad, en la época de lo que en inglés se llama fake news, en la época en que el 49% de los estadounidenses creen que lo que la prensa dice sobre Trump son inventos, en la época en que la gente ve más noticias en Facebook que en los grandes periódicos. Justamente en las últimas horas la directora del diario The Guardian en Londres dijo que aquí el periodismo tiene que defenderse frente a la amenaza que para ella constituyen las redes sociales como Facebook. ¿Uno cómo hace periodismo? Y se lo pregunto a usted, que hace eso todos los días en esta época entonces. Haciendo lo contrario de lo que usted me acaba de decir, de pretender que todo lo que uno no dice es mentira y que todo lo que uno dice es verdad. Hay una revolución en nuestro oficio, que es que se democratizó la comunicación, que ya no somos nosotros los únicos que decimos qué se dice, sino una persona en la calle con un teléfono tiene el mismo derecho y lo puede hacer. Y me da la impresión a veces que los periodistas en el mundo estamos como estaba la iglesia cuando salió la imprenta, que es que empezaron a ver una cantidad de panfletos impresos en unos talleres, unos garajes, y decían, pero ¿cómo así si nosotros éramos los encargados de decir la verdad? ¿Cómo así? Y nosotros estamos igual, los periodistas éramos los únicos que podíamos decir las cosas, ¿cómo así que un señor? Ya no. Entonces, tenemos que entender el fenómeno y tenemos que
sobre todo entender que a nosotros lo único que nos salva es hacer las cosas bien, porque de alguna manera la gente está en contra de nosotros por algo, digamos, cuando todo el mundo dice yo estoy en contra del poder, nosotros hacemos parte de eso, y yo creo que nosotros construimos un poquito esa antipática figura del periodista, y es que nosotros nos separamos un poco de la gente, estamos tan distanciados como los políticos, puede que no tanto, pero nosotros estamos muy distanciados de la gente. Nosotros tenemos que ser autocríticos, nosotros tenemos que combatir la utilización de las redes sociales, mecanismo moderno, como sistema mediante el cual alguien puede montar una forma perversa de convertir una verdad en una mentira en una verdad aparente. Eso sí, que es lo que pasa con la política, lo que pasó en las campañas, en la campaña de Trump evidentemente, combatir eso, pero no combatir sentirse atacado por las redes sociales. Es una estupidez histórica que no tiene nombre. Roberto Pombo, gracias por haber estado aquí. A usted por estar aquí. Y ustedes no se vayan, porque enseguida vendrá aquí con este telón de fondo, que es la gran biblioteca de Roberto Pombo, uno de los mejores escritores colombianos, Juan Esteban Constaín. Ya volvemos. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá, y tenemos ahora un invitado muy especial. Como les anuncié, se trata del escritor colombiano, uno de los grandes escritores de este país, Juan Esteban Constaín. Gracias, Juan Esteban, por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Le decía a Juan Esteban Constaín antes de entrar que si tenía algunos temas sobre los cuales quería que le preguntara, y como es un hombre serio, me dice, pregúntame por los 500 años de la Reforma Protestante. Bueno, y entonces esto ocurrió cuando Martín Lutero colgó aquellas 95 tesis contra las indulgencias en Wittenberg, en Alemania. ¿Por qué le llama tanto la atención este tema, aunque por supuesto históricamente es de hondo calado? Porque creo que es el tema más importante de la historia moderna. De hecho, con la Reforma Protestante empieza lo que llamamos la modernidad. Así que la conmemoración de los 500 años de cuando Lutero colgó sus famosas tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg es un motivo de reflexión muy profundo sobre lo que es la cultura occidental desde que empezó a hacerlo, además, o desde que se consolidó. Porque ¿Qué cambió? Pues muchas cosas. Lo primero es que la Reforma Protestante fue el vehículo para que una clase social que había nacido en la Edad Media, que es la burguesía, diera un golpe de mano, empezara a darlo y fuera adueñándose del poder. La Reforma Protestante tenía un fundamento teológico. Lutero era un católico que quería purificar algunas prácticas de la iglesia, y él termina siendo el primer sorprendido de los alcances de su prédica y de sus banderas, que las cogen los burgueses y las cogen los señores alemanes para enfrentarse contra el papado, que era la gran autoridad que imponía una talanquera moral en las actividades comerciales de quienes lo único que querían era el lucro. Entonces ahí empieza, creo yo, la ética de lo que se llama la modernidad, una consecuencia que Lutero no buscó, la secularización del mundo, que hubiera una separación tajante entre la órbita civil y política del Estado y del individuo y el territorio espiritual de sus convicciones religiosas. Otro tema, y aquí le voy a, por supuesto, hacer un salto de varios siglos del que hablábamos antes de estar aquí al aire, es de la situación de Cataluña, que acopa la actualidad en los últimos meses. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España, tiene 35.000 kilómetros cuadrados, 7,5 millones de habitantes, y la capital es Barcelona, y ha habido afanes independentistas en Cataluña, por lo menos desde el siglo XII, aunque según los historiadores nunca ha sido exactamente Cataluña un país independiente, un estado independiente. El pasado 1 de octubre se llevó a cabo un referendo convocado por la Generalitat, por el gobierno regional presidido por Carles Puigdemont, que fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español,
Hubo enfrentamientos de la policía española impidiendo que la gente votara. Después esto desencadenó la declaratoria de independencia unilateral por parte del gobierno catalán, del Parlamento catalán realmente, y posteriormente el gobierno central español, presidido por Mariano Rajoy, aplicó el artículo 155 de la Constitución, asumió una serie de competencias que tiene el gobierno regional. En Cataluña hay una gran autonomía, como en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, y esto ha desembocado en que ha convocado el señor Rajoy unas elecciones regionales autonómicas para el 21 de diciembre. El señor Puigdemont está en Bélgica. ¿Tienen razón los catalanes en lo que están haciendo, o se les fue la mano, como dice el gobierno central español, o aquí el gobierno central español está actuando como en los tiempos de Franco cuando era dictador? Pues en lo más inmediato, yo creo que el hecho solo de que los separatistas concurran a las elecciones convocadas por el Estado español acaba de tajo con el problema. Es decir, ellos están plegando al Estado de Derecho que quisieron desconocer con la declaratoria unilateral de la independencia de Cataluña y de la República. Entonces, en eso, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha sido inteligente porque ha sido un pulso ficha a ficha del separatismo y del gobierno constitucional, y esa partida pues le está ganando Rajoy porque ha sometido a los nacionalistas a unas elecciones que tienen la legitimidad del Estado que ellos desconocen. Pero también lo que hay, claro, es una crisis muy profunda de lo que podríamos llamar el pacto constitucional del año 78 y de la transición, que fue un modelo exitosísimo, que surge con el desmonte del franquismo y que apaciguó los ánimos de los vencedores y los vencidos de la guerra civil para hacer posible una democracia absolutamente funcional y exitosa, que se ha visto empañada por la corrupción del bipartidismo, como pasó en Colombia con el Frente Nacional. Es un símil pues muy interesante porque es más o menos el mismo esquema. Perdón y olvido, olvidémonos de las heridas del pasado, vamos hacia adelante, y hay dos generaciones que se montan sobre ese esquema y lo hacen funcionar. Pero la tercera generación ya considera que esa conquista es un gran fracaso. Al final también lo que hay es una discusión de fondo sobre la idea misma de lo que es una nación. Porque si usted se fija en Europa, el interlocutor político inevitable es el Estado Nacional, como lo es Italia, como lo es Inglaterra, como lo son todos los miembros de la Unión Europea. Pero cuando uno se adentra en la realidad histórica de esos estados nacionales, pues todos tienen unas realidades lingüísticas y culturales muy complejas. Entonces esas realidades encontraron un proyecto común en una idea de nación artificial. Las fronteras pues son un invento de la historia y del azar. Y lo que dicen los catalanes es que ellos son una nación, pero lo que dicen muchos es que hay en España muchos pueblos, que España es una nación plurinacional, sí, pero que la idea de España se justifica en una noción de unidad que no es solo de los reyes católicos, que no es solo el franquismo y que se remonta a la Edad Media. De hecho, la primera vez que España aparece como nombre es en un texto catalán, como lo demostró hace ya varias décadas José Antonio Maraval. O sea que esa discusión para mí hoy la perdieron los separatistas que se plegaron a los mandatos del Estado constitucional. Nos quedan 3 minutos de programa, yo me quedaría con usted aquí hablando 25 horas más, pero se va a reeditar su primer libro, Los Mártires. Esta era la edición anterior. Usted ha escrito muchas más cosas y es columnista del periódico El Tiempo, cuyo director estaba aquí sentado hace pocos minutos. ¿Qué significa esto para usted, que se reedite este libro? Pues ese libro fue un acto de irresponsabilidad. Yo le digo siempre a mi editor que era casi explotación infantil, porque cuando yo lo hice era muy joven y tenía los arrestos propios de esa edad en la que uno se siente capaz de todo, y lo es. Yo escribí unos relatos a partir de las biografías de unos escritores que me fascinan y todavía son mis maestros. Creo que uno de los mejores géneros literarios que hay es el de las biografías de escritores que a uno le gustan. Y yo me encontraba en esas biografías con episodios que eran más cercanos o que estaban más cerca de la ficción que de la realidad. Y quise servirme de eso para componer unas ficciones que son un homenaje a mis maestros.
Y fui escribiendo, fui surciendo estos textos que en su momento los leyó Gabriel Iriarte, en ese entonces en Planeta, hoy en Random House, y él decidió que los iba a publicar. Me preguntó si yo tenía más, yo le dije que sí, no era cierto. Me tuve que encerrar en una Semana Santa de Popayán a escribir los otros 10 relatos de esta veintena de textos que son un testimonio, ya dije, de irresponsabilidad y de amor por la literatura. ¿Y qué está escribiendo ahora en 30 segundos? Una novela sobre los escritores y los colombianos en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo la sale a las librerías? Cuando, no sé, ya hoy casi cuando empiece la Tercera Guerra Mundial, es probable que ya el libro estará en librerías. Saldrá cuando empiece la Tercera Guerra Mundial. Juan Esteban Costaín, gracias por haber estado aquí. Bueno, a usted. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.